Bien, y hasta ahora en Brújula Internacional contamos con la presencia del señor Antonio Suárez. Él es presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos de Venezuela. A propósito, hoy 4 de septiembre se conmemora el Día Nacional del Empleado Público. ¿Cómo está, señor Antonio? Bienvenido a Brújula Internacional. Muchas gracias a ustedes. Bueno, no sé si felicitarlo y aprovechar de felicitar a todos los empleados públicos que sin duda pues significan vocación y virtud en estos momentos tan difíciles que atraviesa nuestro país, sobre todo el empleado público. ¿Cuáles son las propuestas que tiene como federación de formación para los trabajadores? Sí, bueno, en primer lugar, sí creo que es una felicitación por el gran esfuerzo que hacen nuestros trabajadores del sector. Estar todos los días en la calle, trasladarse con lo difícil que está el transporte, en fin, todo lo que rodea la situación país lo viven los servidores públicos. Ahora, ¿qué podemos hablar de la formación y la autoformación? Nosotros en casi todas las convenciones colectivas, estos llamados contratos colectivos, tenemos cláusulas referidas a la formación. Ha faltado es la sincronización entre los institutos educativos del Estado, ¿verdad?, que están dirigidos por el Estado, y las propias organizaciones, digámoslo, o empresas del Estado. ¿Para qué? Para diseñar los cursos, porque hay un elemento en la ley que se llama detección de necesidad de adiestramiento, que es donde tú determinas qué necesita el trabajador para mejorar su formación, para prepararlo en otra área o incluso para reforzar todo lo que tiene que ver con la propia administración pública, o sea, hacia dónde va la administración en un momento determinado. Entonces necesitas readiestrar en muchos casos a ese personal. Eso ha fallado enormemente y sobre ese tema ¿Desde cuántos años ha sido ese declive? No, desde que nosotros empezamos en la administración pública, desde que la administración pública vamos a decir que se crea en ley la carrera administrativa, los años 70, se hicieron los intentos, hubo formación, era obligatorio, está en los presupuestos de cada ministerio, de cada organismo del Estado. ¿Y cuándo comienza el declive? Con la situación económica, donde a partir de, yo diría, del 2005, 2006, empezamos a notar que empieza a fallar la formación, empieza a fallar la detección de necesidad de adiestramiento anual, y entonces, por supuesto, esto cayó en manos de un ministerio que es el Ministerio de Planificación. Se elimina la oficina de personal y por supuesto no existe la detección de necesidades, las organizaciones sindicales no están participando y esto ha hecho pues que se quede todo en el presupuesto. ¿Considera usted que es una falta de voluntad por parte del gobierno? Sí, por parte de voluntad política indiscutiblemente, porque es el primer paso, lo tienen que dar las organizaciones sindicales al proponer la formación y la autoformación, pero por supuesto que va a depender de quién maneja el presupuesto. Y en este caso, como federación, ¿cuáles han sido las alternativas para la solución? Nosotros tenemos a punto de firmar convenios con algunas organizaciones particulares, privadas, pero tienen que ser parte de la seguridad social. O sea, aquí entra un gran debate de formación con las universidades nacionales, con los institutos tecnológicos, con todas las academias. ¿Para qué? Para poder firmar y suscribir acuerdos que permitan que exista una formación permanente, constante de los servidores públicos. Pero para ello es indiscutible que los presupuestos que se manejan en los organismos del Estado sean distribuidos de forma equitativa en cada uno del sector, porque si no es imposible para nosotros cubrir un gasto de esa magnitud. Entiendo, señor Suárez, las vicisitudes que enfrentan los empleados públicos es dramática y los vemos en todos los sectores. Hay que resaltar un tema importante, se trata, pues la brújula salarial del empleado público está totalmente desorientada, además de la hiperinflación que vive el país. Como federación, ¿cómo enfrentan los ajustes salariales? Sí, bueno, difícilmente, o sea, el ajuste salarial que estamos proponiendo, que es público, notorio en el país, se conoce, hemos dicho que nosotros no tememos a debatir sobre el tema petro, pero no puede ser medio petro. ¿Por qué? Porque eso sería gasolina para la inflación y al final no va a resolver el problema de poder adquisitivo que necesita el trabajador. Planteamos la necesidad de $400 con la escala, nosotros nos regimos por unas escalas que arrancan desde el bachiller hasta el profesional. En este momento, ¿cuál es el ajuste salarial que usted recomienda al gobierno para el empleado público? No menos de 2.5 petros mensual, o sea, como base, y corriendo la escala de acuerdo a la formación profesional, por supuesto, del trabajador.
pero obligatoriamente no puede bajar de allí, porque entonces dentro de 2 meses, dentro de mes y medio, pues vamos a estar en esta misma situación, los trabajadores en la calle exigiendo reivindicaciones salariales. ¿Han podido tener conversaciones con el gobierno y cuáles han sido las respuestas? Bueno, nosotros le entregamos, a raíz de una solicitud que hace el viceministro Rivero a las centrales del país, a las centrales sindicales, solicitando el salario mínimo, cuánto era que solicitábamos, cuánto considerábamos que debería ser el salario mínimo. Se hizo la propuesta por parte del sector público de $400 hasta $600 con el cargo de profesional. Eso fue el planteamiento de la federación, pero hemos escuchado hablar del petro durante la última semana, voceros gubernamentales, y nosotros reiteramos la posibilidad de que somos capaces de sentarnos en cualquier escenario, en cualquier mesa, a debatir sobre este tema, pero que menos de 2,5 petros es realmente insuficiente para cubrir las necesidades del sector. Otro de los temas importantes que preocupa muchísimo para el empleado público, y lo escuché en una oportunidad afirmando que algunos tenían que vender, inclusive pues algunas adquisiciones personales, para poder tener acceso a la salud. Sí, y el compromiso que se crea incluso con familiares, ¿no? Porque viene lo que comúnmente y en criollo llaman vaca entre familiares. Y es triste ver cómo trabajadores que durante 30, 40 años hemos tenido y hemos logrado con mucho esfuerzo bienes, inmuebles o muebles de propiedad familiar, que son el futuro de hijos y de nietos. Lamentablemente se tienen que vender en muchos casos, incluso venderlos a precio de gallina flaca. ¿Para qué? Para poder cubrir necesidades básicamente de medicina, de salud. ¿Por qué? Porque nuestros HCM, que era el gran gancho que tenía la administración pública, está totalmente disminuido o pulverizado por la inflación. Vuelvo a hacerle la pregunta, ¿cuáles han sido las propuestas por parte de la federación ante este drama? Sí, bueno, en primer lugar, sobre el tema salud, nosotros planteamos hace ya casi 2 años, cuando veíamos acercarse esta crisis en materia económica, de que era necesario que el gobierno, como el principal contratante de la empresa privada y de las clínicas, seguros y clínicas, que se reuniera con la Asociación de Clínicas y la Cámara Aseguradora para que llegáramos a acuerdos. ¿Acuerdos en qué sentido? Pueden ser contributivos, pueden ser acuerdos del gran presupuesto que se maneja en materia de salud, de pagos de HCM y fondos administrados, para que pudiésemos evitar un colapso de nuestros servicios de HCM, como está sucediendo en la actualidad. Pero lamentablemente no fuimos escuchados. Siempre el tema político impera en este tipo de debate, y ahí están las consecuencias y los resultados. A falta de una seguridad social, donde no tenemos una seguridad social sustentable en el tiempo, que sea contributiva, que sea como en cualquier otro país, lo tenemos en México, lo tenemos en España, lo tenemos en Chile. La gran prosperidad económica de Chile se debe en gran medida a los fondos de pensiones, y esos fondos de pensiones los hemos planteado aquí en Venezuela para que se hicieran de igual manera cuando se hizo el cambio de la seguridad social, y no ha sido posible. Eso hubiera evitado en este momento de crisis del Ejecutivo del país, que con unas empresas sustentables en materia de salud nosotros pudiéramos estar atendiendo al trabajador, al jubilado y a su grupo familiar. Quería justamente también preguntarle sobre lo que menciona, los pensionados y jubilados del país, pues las protestas son recurrentes y vemos como cada día exigen y no hay respuesta por parte del Ejecutivo. Sí, porque es uno solo. O sea, el servidor público se rige a los efectos de jubilación por una ley del Estatuto de Pensiones y Jubilaciones, y está íntimamente casado con lo que es el salario, está íntimamente casado la pensión que él recibe con lo que se llama la escala salarial o el tabulador. Para cerrar, señor Suárez, y como noticia positiva, si nos las podría dar, sé que también como federación promueven actividades de recreación y turismo para los empleados activos y jubilados. ¿Eso todavía existe? No, en este momento, por supuesto, la crisis hace que no tengamos la forma de hacerlo, pero en el proyecto de seguridad social que estamos diseñando y vamos a presentar al país, donde se aborca el tema de formación y autoformación, también está el turismo y la recreación, basado en full day para los jubilados, para que puedan ir un día a la playa con total garantías, y etcétera. Hay una cantidad de elementos en ese proyecto. Bien, muchísimas gracias, señor Antonio Suárez. Conversábamos sobre la situación del empleado público hoy 4 de septiembre, Día del Empleado Público Nacional, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos de Venezuela. Gracias por venir a Brújula Internacional. A esta hora corresponde despedirnos de Brújula Internacional por el día de hoy. Será hasta mañana.